Saludos, buenos días. Aquí estamos en inicio de semana y estamos a la mitad, ya sí, a la mitad del mes de noviembre, antesala del final. Señores, termina este año, estamos a la vuelta ahí del 2021 con temperaturas bastante agradables, las deseábamos y las esperábamos porque qué verano tan terrible, ¿no? Y claro, que tiene que ver mucho con el cambio climático, que por cierto, y a propósito de cambio climático, esas conversaciones que se dieron allá en Escocia y que parece un poco más de lo mismo y más de hablar sin hacer caso, ¿no? Para una respuesta al problema que yo creo que de verdad nos plantea grandes desafíos para este 2030. Bueno, este lunes con algunas informaciones, unas que han tenido un protagonismo en estos días, por ejemplo, el tema haitiano, con algunos elementos que se le agrega cada día. El viernes pasado creo que hablábamos del caso de las parturientas y el espectáculo aberrante que con tanto orgullo las autoridades de migración exhibían de parturientas, cerca de 43, que eran montadas en una guagua, en un autobús, para ser enviadas de nuevo a su país. Mujeres, incluso algunas ya de términos de su embarazo, que fueron incluso localizadas en un operativo próximo a los hospitales materno-infantil, y la verdad yo no sé si es plausible para alguna gente, pero el tema de la dignidad humana, señores, tuvo una expresión increíble en esos videos que vimos circular el pasado fin de semana. Hoy empieza la auditoría de la Punta Catalina, también, ay sí, señores, está dentro del grupo de auditorías del que maquillaron las pasadas autoridades de Cámara de Cuentas, que son los que conforman también el expediente del Coral, que no sabemos cuándo se le va a dar curso. Mírenme cómo es esto de enredado y de serio, y lo desafiante que significa esto para las actuales autoridades, ¿no? En la conciencia de que mantener la coherencia garantizaría la trascendencia, y me encantaría que eso pudiera mantenerse con la solidez que amerita, ¿no? Del presidente, por ejemplo, del presidente Luis Abinader. Pero bueno, no es solamente la auditoría de Punta Catalina maquillada, también las de las visitas sorpresa, el secretariado administrativo de la presidencia, que por cierto tengo una de las auditorías que se muestran maquilladas por esa pasada Cámara de Cuentas delincuente, evidentemente, y la de Santo Domingo Este de la alcaldía, la gestión de Alfredo Martínez, muy reivindicado, digo yo, en tanto no se ha hablado jamás de eso por el actual alcalde Manuel Jiménez. Marixa Ruiz nos acompaña en el día de hoy, siempre es muy grato tenerte, Marixa, y es una especie de cóctel de todo lo que nosotros tenemos. Demasiado cosas tú tienes sobre la mesa, tú tienes un montón de cosas. Y eso que no hemos hablado de Barry, que vamos a hablar de eso, y que yo estaba feliz, loca por conversar con Marixa, porque cuando estábamos en esos aprestos de reforma fiscal de sí o sino que, por cierto, en los hechos hay muchos elementos que nos dicen que sin formalmente ni discutirse la reforma fiscal nos está empaquetando. Vimos a la presidenta de Barrick-Gold decir, a nosotros no, ay no, a nosotros eso no puede aplicarse a Barrick-Gold porque el aporte que nosotros hacemos y cuánto y demás. Marisa tiene cifras y tiene números bastante interesantes que también vamos a ver en este día. Pero Marisa, también nos cuentan hoy que el 40% de la población dominicana depende por más de una razón, señores, del gobierno, del Estado. Estamos hablando que si por pensión, que si por ayudas especiales o asistencia, o por empleo. Y yo creo que eso es un elemento interesante también que podemos ahí sobre la mesa. Y te voy a dar dos o tres tips. Juntar eso, juntar todo ese paquete, es una cosa no técnicamente válida.
no significa que al final tú puedes decir, mire, 3 más 2 más 7. Pues son 10, son 12, no hay problema, es un numerito que tú estás sumando. Pero sumarlo así, sin dar el detalle, eso es, sin tú decir, ¿cuánto tiene es muy banal para algo tan importante. Es una cosa que tú dices, no, pero espérate, sí, el 40%, 4 millones de gente fue que metieron. Más de 4 millones. Más de 4 millones. Sí, porque, óyeme, claro. Tú dices, venga acá, ¿cuánto es el empleado público pensionado? ¿A cuánto asciende el volumen de empleomanía pública que hoy está pensionada? En un país en donde la gente vive gritando para que les den sus pensiones de manera digna y decente. Y los montos de las pensiones, espérense, eso es todo un problema de política social desde la esfera pública delicado. Entonces tú dices, ¿cuántos están pensionados? ¿Cuántos son los servidores públicos actualmente? ¿Cómo los 20 años del PLD, y yo fui y soy y me siento empleada pública de toda la vida? Tú dices, ¿cuánto había cuando ingresó Leonel Fernández? ¿Cuánto eran cuando salió? ¿Cuánto es con Danilo Medina? Y tú dices, óyeme, solamente piensa, teníamos 12, 13 ministerios y ahora tenemos 22. Sí. Entonces tú dices, venga acá, todos esos ministerios, ¿hasta dónde se justifican, se sustentan? El trabajo y el aporte que hacen es de calidad a la administración pública. Entonces tú dices, los empleados públicos en la actualidad, y cómo eso ha crecido de la manera en que 20 años de los gobiernos del PLD llevaron esa cifra. Y tú dices, ¿y los beneficiarios de política social? La gente que tiene una asignación, subsidios del gobierno, por una u otra manera, usted me va a meter todo eso en el mismo paquete. Pero óigame, los empleados públicos, bien o mal, contribuyen con su trabajo a un esfuerzo nacional, claro, a un beneficio nacional. Los que son pensionados, que se pasaron 25, 30 años en la administración pública con justicia, hoy pueden recibir un salario que muchas veces no es el que desearían, deficitario sin averiguar. Entonces, si usted me puede decir eso, óigame, no puede ser que usted sume todo eso y no discrimine. Mire, son tanto por este concepto y eso significa esto, y son tanto por este concepto y eso significa esto, y son tanto por este. Entonces tú dices que la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, tú sabes la pregunta que yo me hago. Y la empleomanía privada. No. ¿A dónde llega la empleomanía privada? Claro. ¿Y cuántos son? Así es. Eso no se toca. Y yo no te estoy hablando de las empresas extranjeras grandes. Barry tiene 2.000 pero empleos. No, Marisa, no me pases todavía ahí. Porque yo no te quiero porque pasar. Oye, lo que que te quiero poner también a aportar un nuevo elemento, que las estadísticas no te lo incluyen, que ese no te lo contabilizan. En un país donde hay tantas pifias con los recursos que son de todos, ¿dónde me contabilizan esas nominillas paralelas que son parte del clientelismo y la cooptación? Óyeme, y que tú dices, explícame, ¿dónde? Que también depende, porque también depende del gobierno. Sin lugar a dudas, es del gobierno. Eso no me lo contabiliza. ¿Y dónde está la transparencia de las nóminas? Claro. ¿Dónde está la transparencia? ¿Cuánta gente está repetida en 10 nóminas en este país? Y recibe por aquí, recibe por allí, recibe por acá. Nóminas, nominillas y cuántas cosas. Y de todas. Entonces, efectivamente que hay que hacer una labor seria. El gobierno de la República Dominicana tiene que hacer, tiene la responsabilidad de hacer un esfuerzo serio de depurar la nómina pública, de diferenciar las cosas y de dar cifras de la gestión pública y de la administración de los recursos humanos, oiga, que sea de valor social, para mejorar la política social, para mejorar la información de la sociedad, que sirve para muchas cosas. Entonces, decir y despacharse que el 40% de la población tienen un ingreso de gobierno, es una cosa un poco alegre, o sea, no está muy sustentado, porque ahí falta mucho. Ahí falta muchas cosas, porque es verdad, Marisa. Entonces, y los pensionados, y no se lo ganaron con 25 y 30 años en la administración pública. Y yo puedo decir alegremente, no es que no estén en las nóminas públicas, con legitimidad total,
con legitimidad de 35 años de servicio. Porque hablar de eso, de los pensionados, y hablar de ese renglón, nos lleva a nosotros a hablar, por ejemplo, de un tema que está de moda, que está pendiente, y que esos empresarios privados, como usted menciona, Marixa, a eso tiene mucho que ver con el sector privado y que no se toca de manera mediática, que son las AFP. Ah, sí. ¿Ok? Sí, son claro las que AFP. sí. Bueno, Entonces, si tú me preguntas, yo te digo con mucha facilidad. Claro. Y se inventaron un buen negocio. Ajá. Se inventaron, y óyeme, son poquitas, son 4 o 5 nada Claro. más. Pero tú dices, son 4.8 millones de personas que están en la seguridad social, en los sistemas de pensiones, y cotizan. Y volumen de dinero. ¿Y cuántos son las cotizaciones? Claro. Pero muchos millones de pesos. Mucho. Oye, me estoy tratando de recordarme la cifra porque le estoy poniendo en estos días la mano a esas cosas. Porque además hay muchas cifras publicadas por la CIPEN. Por la CIPEN. Entonces tú dices... ¿Cuál es el oye, criterio? ven acá. ¿Cómo que lo hacen? ¿De qué manera? O sea, ¿cuál es? Así es, así es. Entonces, como que cuando usted habla de un número, siempre digo, cuando usted da una información, dele el sustento, ponga la nota al pie del cuadro y explique, porque usted cualquier cifra la coge sin contexto, sin saber lo que ella contiene, y usted dice cualquier cosa, y no se trata de eso. Si usted quiere informar con calidad, usted se toma el trabajo de decir, ¿cómo fue? ¿Cuánto? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo eso se explica? ¿Y dónde están esos numeritos? Sobre todo informaciones que venden de instituciones. Además. Especializadas en mediciones. Y que son conocidas. Que son conocidas. Tú dices, venga acá, el gobierno central, ¿cuál es la empleomanía del gobierno central? ¿Cuáles son las descentralizadas? ¿Cuántas empresas públicas nosotros tenemos? Aún CORDE estando en la situación en la que está en disolución. Tú dices, pero venga acá, ¿y el Banco de Reserva? Y y aquel, y todavía hay cuestiones importantes. Y como usted decía fuera del aire, como me comentaba fuera del aire, de todas esas empresas de CORDE grandiosas, ¿verdad?, que hicieron francachelas con ella, pero que había una cantidad de personas, claro que ciertamente sí, concentración de personas que dependían de los gobiernos. Pero además fueron empresas en su momento. Fueron empresas porque trabajaban para esas empresas. ¿Cuántos pensionados hay? ¿Cuántos? Después que hicieron lo que quisieron con esas empresas. Así es. Eso es un ejercicio interesante. No, óyeme, muy interesante. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo por desentrañar. Claro, porque sería entonces ver los pensionados de la administración pública, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Exacto. Porque, óyeme, entre el aparato productivo de Trujillo y las empresas, y todas las empresas que fueron a CORDE, y el propio CORDE, óyeme, si está en disolución, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿A dónde está esa gente? ¿Cómo las tienen clasificadas en pero pensiones? usted no se recuerda entonces esos grupos de cañeros que frente al... y los ingenios azucareros, no estaban en CORDE, recuerda. No estaban en CORDE, pero eran 2 ingenios azucareros, 12 ingenios azucareros, y no chiquitos. Y eso nos sirve como referencia importante. Usted recuerda ese espectáculo muy aberrante, frente al Palacio, en la pasada administración, de ese grupo de cañeros pidiendo su pensión. Pero ¿cuántos años hace que se cerró prácticamente? Los ingenios azucareros no están. Óyeme, y tú dices, ¿cómo es que todavía esa gente no recibe una pensión, aunque sea Entonces, eso no mínima, puede... aunque sea el salario mínimo? Eso nos dice, y eso es un elemento importante de lo que estamos planteando, de todos esos empleados, por ejemplo, de las empresas de CORDE, si son pensionados. Estoy segura que no. ¿Tú te das cuenta que la administración pública en este país, a la muerte de Trujillo, lo que había en este país era el aparato público, el servicio público? Porque todavía la empresa era... No, acordémonos de la 269 y acordémonos de la zona industrial de Herrera, impulsar esto, porque fuera de los ingenios y fuera de 5, 10, 20 propiedades grandes del campo, óyeme, que era lo que había, la empleomanía, el aparato era la empleomanía pública, era el gobierno central. Esa es la realidad, no es otra. Entonces tú no puedes despachar una cifra y decir, el 40% depende de los cuartos del gobierno, como si estuviéramos despilfarrando los impuestos, y efectivamente no es así necesariamente. No significa que hay muchas irregularidades, no significa que hay prebendas, no significa que hay maneras y modalidades de corrupción severa. Así ha sido durante mucho tiempo. ¿Cuándo la vamos a enfrentar?
¿cuándo vamos a enfrentar esa realidad y a comenzar a depurar y a limpiar? Porque no podemos seguir para eterno, esa es la realidad. Esa es parte de los desafíos para mantener la coherencia de esta administración. Así es, ese es un desafío por delante, serio, responsable, y que va a implicar impactos. Claro, y que la trascendencia de esta administración va a depender de eso, porque no podemos olvidar, Marisa, que aquí la población dominicana tomó el tema de la corrupción y de la impunidad casi como un derecho fundamental. A mí me dicen varios amigos que no votaron por el PRM, fue que votaron en contra del PLD. Y esa fue el que no lo pone eso en la cabeza y ejemplifica con una acción de política pública integral, propia, decente, sin miramiento. Óyeme, este país tiene que avanzar y la esfera pública es en materia de política pública y de apoyo con los recursos que ingresan al Estado, el motor, la empresa privada sigue siendo una cosita en este país. Esa es la verdad. A lo mejor los empresarios no quieren que le digan que ellos son un chin de gente. Pero un chin de gente que lo único que procura es la tasa de ganancia. Ah, no, claro, un chin de gente que le va muy bien, que tienen recursos fuera, que sus cuentas están afuera, que la casa también, que la familia va todos los años a pasear. Y que ahora aprobaron una ley que se llama la ley de las APP, que también es mucho más beneficio. Porque hay coherencia en eso. Nosotros aquí es una especie de muestra en pequeño de lo que ocurre en términos de la economía global, ¿verdad, Marisa? Porque estamos hablando de cuánto, en qué porcentaje a nivel global está concentrada la mayoría de los recursos de este planeta. En un 1%, en un 2%, por encima de un 87% que levanta. Entonces aquí tenemos un grupo pequeñito de empresarios, ¿no? Frente a un porcentaje grande de gente, clase media baja y pobreza extrema. Así es. Y tú tienes también en el sector empresarial, pues, ¿cuántas microempresas, cuántas pequeñas empresas hay en este país? Es enorme el número. Cuando tú comparas, tú dices, pero venga acá, ¿cuáles son las grandes? Vamos a hacer la lista, porque además se pueden hacer la lista, se conocen, tienen los nombres y todo el mundo sabe quiénes son. ¿Y cuántas son las pequeñas? Óyeme, pero hasta en los barrios. Hasta en los barrios tú encuentras una vez, ahí hay una empresita que produce. ¿Y qué pasa con esa pequeña empresa? ¿Cómo se estimula esa pequeña empresa? ¿Cómo se incentiva esa pequeña? Es igual que los pequeños y los medianos productores agrícolas. Así es, así es. ¿Qué pasa con eso? Esos mismos que son los que abastecen ese mercado local. ¿Qué pasa desde las políticas públicas del gobierno? No es lo mismo con esos grandes exportadores, productores grandotes, no, de ninguna manera. A eso se le trata muy bien. A eso se le hace préstamos muy blandos. No, tú sabes por qué, porque además es que eso tienen cuentas importantes en la banca, eso son importantes en las exportaciones del país, eso pagan los impuestos del arancel, aunque a veces las cuentas se calculan, ¿verdad?, muy acomodadamente, pero esos son los que le dan soporte a la economía. ¿Cómo que lo que le dan soporte? Cuente eso y cuente el reguero de pequeños y de medianos. Y tienen tanta suerte que tienen una plataforma importante en los medios masivos de comunicación. Claro, porque aquí no se habla de corrupción privada. Y aquí se habló mucho de las cuentas, de esas cuentas de muchos políticos invertidas en el extranjero, esas offshore, ¿no? Porque políticamente eso tiene un impacto. Pero ¿cuántos empresarios también? Y es una forma de no dejar absolutamente nada con los impuestos que se pagan a nosotros. En momentos en que estamos en medio de unas dificultades profundizadas por la pandemia. Y no te dice que tienen una estimación de 40% de evasión. Entonces, evade tú como empleado público, empleado privado, evade tú como el colmadito de la esquina, evade. ¿Dónde está la evasión del 40% de evasores que dice la DGI? ¿Dónde está? ¿Pero qué estamos haciendo? Tú sabes que mi mayor mortificación, incluso con el cambio de gobierno, no por ninguna expectativa ni nada, pero la impronta que ha dejado el PLD en la administración pública. Cualquier gobierno que suba tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para decir, hasta aquí es.
No puede seguir siendo así, no puede ser, porque estamos comprometiendo el futuro, estamos comprometiendo las políticas sociales de este país que tienen muchas carencias todavía al día de hoy. Bueno. Entonces, bueno, y esa evasión prácticamente legitimada. Marisa, la semana pasada, y vamos a ir a la pausa porque vamos a entrar en un tema que tú manejas muy bien y yo quiero que me actualices con las cifras. Hace ya unos días que el presidente de la República, tú recuerdas un decreto a propósito del tema medioambiental que me parece muy bien, declaraba como área protegida la Loma Siete Picos, pero no así el Cuance, donde pretende Barrigol expandirse y poner su presa de cola. Eso, junto con lo que había dicho la señora Barceló a propósito del tema de la reforma fiscal y demás, bueno, nosotros prácticamente tenemos que estar muy agradecidos de Barceló si juzgamos por lo dicho por esta señora y las cifras que mostró, ¿no?, para justificar que ellos no podían ser alcanzados por esas reformas. Los números que tú tienes están bastante actualizados y son fundamentados precisamente en sus propias estadísticas. Cuando volvamos, miren ahí, cuando volvamos vamos a ver todo esto con Marisa, señores, para actualizar. Es importante que se vea. Así es. Venimos de una vez. Muy bien. Mira, mi querido. Bueno, señora, aquí estamos. Y sí, claro que sí, con Marisa, no tocar el tema de Barrigol, pero imposible. Es una forma, ¿verdad? Es la manera que nosotros tenemos de que la gente pueda un poco concientizarse y sepa lo que está pasando, porque en los medios de comunicación no tiene cabida. No, ahí lo que diga Juana Barceló es lo único que se conoce de Barrigol. Eso es así. Eso es así. Con algunas excepciones, usted no ve, no sabe lo que está ocurriendo, Pueblo Grande, la expansión, lo que esto implica, Marisa. Y se quedan entonces con las cifras frías de esta señora, que si es por esto, entonces nosotros deberíamos de estar muy agradecidos. El tema Barrigol sirve mucho para recordar algunas cosas, para recordarle a Leonel Fernández ese contrato malvado, ¿verdad? Y para recordarle los gobiernos posteriores también. Y este que no ha dicho ni esta boca es mía, está también aparentemente muy agradecido por el adelanto de la chilata que se paga, señores, aquí de impuestos. Marisa, actualízanos con las cifras. Mira, los numeritos, ¿qué te están diciendo? Hay poca cosa. Yo todavía no he consultado la propuesta de presupuesto para el 2022. Tú sabes que es a partir de la propuesta de presupuesto que aparecen los datos que se esperan del ingreso de Barry para el año. Pero hasta donde yo tengo registrado desde el 2013 hasta la estimación del 21, que lo tengo que confirmar, yo pensaría, porque Juana Barceló declaró que había pagado como 300 millones de impuestos. Aquí era la estimación que ellos tenían previsto para el 2021, eran 134 millones. Si efectivamente pagaron 200 millones, 100 y pico de millones adicionales, habrá que ver, que no me junten el avance para el año que viene. Correcto. Que no me junten el avance, que el avance del año que viene es avance al año que viene, no el año 2021. Pero yo tengo 2.264 millones pagados de impuestos de Barry por los 9 años que hay ahí considerados, 8 años que hay ahí considerados. Entonces tú dices, venga acá, póngale que sean 2.300 millones de dólares que pagó, esos son 110.000 millones de pesos. Divídelo entre tantos años, tú dices, ven acá, 12.000 millones de pesos promedio de impuestos que pague Barry son importantes para el erario público, sin duda, no solamente porque es una cifra considerable, sino porque Barry es como si fuera la caja de emergencia. Hay un apuro, hay esto, yo debo pagar según su contrato en determinadas cosas, pero un adelanto no le molesta a ninguna empresa de ese porte. Entonces significa una holgura para el gobierno. Pero el problema es que no solamente se puede ver el flujo de efectivo, no es solo. Tú dices, el área de Barry, el área utilizada por Barrigol son, en la Reserva Fiscal Montenegro, son 77.600 tareas de tierra. Eso no es poco. Eso es son 48.880.000 metros cuadrados. Si tú divides eso entre 616.86 que tiene una tarea, tú tienes 77.600 tareas de tierra. Eso era tierra de nadie.
Claro que ¿Cuántas familias vivían de lo que producían? Ahí habían no solamente pequeños agricultores, pequeños, medianos, grandes propietarios. Estamos hablando de Pueblo Viejo. Estamos hablando de Pueblo Viejo. De Pueblo Viejo. Te voy a decir ahora, o sea, los numeritos de Pueblo Grande me ponen a mí sin respiración. Claro, porque, oye, entonces tú dices, venga acá, ¿y cuánta gente? ¿Tú sabes cuál es el tamaño? Recuerden, ahí debemos recordar cuánta gente, recuerden que todavía se mantiene, señores, cerca de 600 familias que después se redujeron a 300 y pico, 450, para que las reubiquen. Los reclamantes de reubicar. Los encadenados. Y tú dices, mira, yo tengo aquí el decreto de Leonel Fernández. Sí. El decreto de Fernández expropia. La razón por la que Leonel Fernández no puede, señores, no podría de ninguna manera ser parcelas, 300 parcelas. ¿Qué tamaño tenían? Bueno, júntalo, esas 300 parcelas significaban 77.600 metros cuadrados. ¿Cuánta familia había ahí? Yo no te puedo decir que cada parcela era un dueño, porque tú sabes que aquí un campesino, un propietario mediano grande puede tener 5 o 6 parcelas. Pero ¿cuánta gente había ahí? ¿Cuánta gente fue expropiada y sacada de ahí para que esto se produjera? ¿Cuánto producía esa gente? ¿Qué producía? ¿De qué vivían esas familias? Nosotros en el levantamiento sin hablar del impacto medioambiental. Sin hablar del impacto. No, solamente claro. Y el agua, y la foresta, y el envenenamiento de los suelos. Desapareció el Yagal con una presa de veneno. Y una parte de Atillo, vamos a estar claro. Entonces tú dices, ven acá, y el análisis costo-beneficio de esto. Ajá. Dígame cuál es. ¿Me va a decir a mí el gobierno o la Dirección de Minería o el Ministerio de Energía y Minas hicieron el análisis costo-beneficio? ¿Qué estamos sacrificando y qué tenemos hoy? ¿Cómo fue? Y la gente que producía cacao, que producía frutos menores, que vivía de su agricultura, ¿cuánta gente salió afectada? Todavía tenemos 450 censados, con un censo que financió el Ministerio de Energía y Minas. 450 familias reclamando reubicación porque no pueden vivir ahí. Por años, y no les han hecho caso. Por años. Y entonces tú dices, esa gente que antes producía la comida y seguramente que producía más que su comida, producía para vender. Claro. Oye, entonces tú dices, venga acá, los 12.000 millones de pesos que está pagando al año Barry, me compensan mis pérdidas, pero yo quiero ver el análisis costo-beneficio del gobierno, pues yo no tengo los datos para poderlo hacer. No tengo los datos, el gobierno sí lo tiene, lo tiene por medio ambiente, lo tiene por agricultura, lo tiene de múltiples maneras. ¿Cuántos negocios habían ahí? ¿Cuántos negocios se perdieron? ¿Cuántas microempresas se perdieron? Las mujeres están reclamando, óyeme, talleres, actividad para producir, para ganarse la vida. ¿Qué pasa ahora en este momento, por ejemplo, con esa gente? Y entonces después queremos hablar de erradicación de la pobreza, sí, queremos hablar también del tema de la delincuencia, de la criminalidad. Pero ¿sabes qué es lo que tú haces con esas personas? Es que son parte de la gente que van a venir a los cordones de miseria. Claro que sí. Óyeme, ¿cómo están viviendo? Nosotros hicimos el censo pagado por el Ministerio de Minas, el censo de las familias que están ahí reclamando reubicación, y hay casas que a ti se te oprime el alma de ver en las condiciones que está viviendo la gente. Entonces tú dices, óyeme, pero yo le pido al gobierno, denme la información, permítanme hacer costo-beneficio. 12.500 millones de pesos al año de pago de impuestos de esa empresa compensa lo que perdí en capacidad productiva, en familias trabajando en sus predios, en produciendo y comiendo. Y en impacto ambiental, en agua. Que es atentar contra la vida. No te olvides que tenemos el nacimiento del Osama por ahí cerca. Claro. Y tú dices, pero espérate. Y ahora vamos para Pueblo Grande. Eso nada más es Pueblo Viejo, señores. Eso blanco que está ahí es la Reserva Fiscal Montenegro hoy. Pero lo amarillo que está al lado es Pueblo Grande. Así es. Y Pueblo Grande, la Reserva Fiscal Montenegro tiene 4.880 hectáreas. Pero ¿tú sabes cuánto tiene Pueblo Grande? Pueblo Grande tiene 9.983 hectáreas. Es es algo más del doble. Es casi el doble. Entonces tú vas a tener una empresa como Barry en un área de explotación otorgada
óyeme, de 236.348 tareas de tierra. No habrá en el terreno, ni corda en su tiempo. Entonces, los ingenios azucareros. Ay, Dios mío. Entonces, eso, igual que pasó en Pueblo Viejo, también el impacto que va a tener en términos de las familias que están ahí. O sea, estamos hablando si es el doble, es la mayor cantidad de personas. En Monte Plata. En Cuance y más allá. Es Yamasá, un sector eminentemente productivo. Así es, porque se expande. Bueno, míralo, es para Monte Plata que se expande. Claro. En lo fundamental es para Monte Plata que se expande. ¿Cuáles han sido las características de Monte Plata en la producción? Y la producción de cacao, de todas esas lomas, de todas esas cosas. Lo sabemos. Es importante, esa gente vive de su agricultura. Entonces tú dices, óyeme, el gobierno está obligado a analizar. El gobierno está obligado, no es un problema de si una empresa como Barry quiere que le concedan... ¿cuánta tarea más? 9.000 hectáreas más. No se trata de eso. A mí me da muy mala señal lo que decíamos cuando pasábamos a la pausa, cuando introducíamos el tema, Marixa. Me da muy mala señal de que el gobierno vaya a intervenir en estos, con todo el derecho que tiene de revisar esos contratos, porque puede el gobierno revisar esos contratos. Eso es legal, eso es legítimo, claro y eso es así. Sí, señor. Pero cuando vienen y te declaran 7 pico como área protegida y te sacan a Cuance, entonces a mí me está dando un mensaje claro que es precisamente la zona que ellos quieren para construir su presa y acabar con el río Cuance como acabaron con el Yagal, ¿no? Entonces yo digo, no, yo no tengo muchas expectativas, que no sea la presión de la gente que tiene que ir mucho más allá de esa comunidad que se resiste como un movimiento a nivel nacional, señores. Tenemos que conocer lo que está pasando con Barrigón. No, y hay que darle apoyo a todo el movimiento social en Monte Plata que está reclamando proteger sus predios de siembra, de sustento. Porque es que el problema es que esos son campesinos productores de una vida entera que viven de su producción y que es importante lo que hacen, es de valor económico y de valor social. Entonces tú dices, venga acá, es que yo no puedo tomar así y decir, que se expanda con 9.000 porque no es lo mismo esos sectores empresariales que se dedican al negocio del cacao, que lo sabemos, esos grupos empresariales que ni siquiera su mayor negocio está ahí en Yamasá, y mira que eso es un negocio que te mueve cerca de 10.000 empleados. Óyeme, aunque su negocio grande está en San Francisco de Macorís. Grupo Risset puede decir Grupo Risset va a negociar. Mi nudo es San Francisco de Macorís, sí, pero ¿cuánto tú tienes en Monte Plata? ¿Cuántos son? Pero ese grupo... ¿Cuánta gente produce ahí? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Cuál es la cosecha que ahí se hace? Esa gente, ¿cómo quedan? Claro. Entonces, el negocio que va a hacer los Risset, con Barry, con quien sea, no es el negocio de la mayoría de esa gente. Esos no. De los ninguneados, no, esos no. Querida mía, ¿y por qué en Cotuí todavía tenemos 450 familias alrededor del Yagal, ahí mismo, reclamando? Porque no te olvides cuánta tierra tenía la Rosario Dominicana, que era del gobierno, de muchos años más para atrás. Óyeme, todavía tenemos 450 familias que le quitaron su sustento, que están reclamando que lo reubiquen. ¿Tú entiendes? Entonces tú dices, esos son en un chin de tierra, no se compara 4.800 hectáreas con 9.983. Pueblo Grande tiene 9.983 hectáreas mineras. Esos son 158.700 tareas de tierra. Yo no estoy hablando de un chin, de un pedacito. Entonces ahí tú dices, recursos naturales, medio ambiente, río, agua, gente, predio de producción. El agua para el Gran Santo Domingo está en juego, el río Isabel, el río Sama, así de simple. Es así. Entonces, el gobierno lo está analizando en todas sus perspectivas. Lo está analizando, viendo esto, viendo de allí, viendo por aquí, viendo los impactos. Venga acá, aquí hay especialistas ambientales de calidad, de nivel. Entonces, una empresa puede querer crecer y está muy legítimo. Nosotros tenemos recursos auríferos en bendito Cotuí, los alrededores, que es una realidad. Pero espérese, que yo tengo que hacer el balance. Costo-beneficio de una cosa y de la otra. Y sobre todo, el gobierno dominicano tiene antecedentes de enorme irresponsabilidad ante los proyectos mineros. La gente que se deslocaliza y la gente que salió de ahí. Todavía yo hablo con la gente de los cacao, todavía yo estoy trabajando con un dirigente de los cacao en un reclamo por el pago de sus tierras.
¿Cuándo fue que ocurrió eso? ¿De dónde? ¿Cuándo estamos hablando? ¿De allá, de por allá? ¿De San Cristóbal? No, en la propia barrio, en Cotuí. En esa misma zona, claro. Óyeme, y tú dices, pero ven acá, y que todavía hay gente de los Cacao reclamando derechos de tierra. Claro. No pagado, no reconocido legítimamente. Entonces usted me dice a mí que usted va a expoliar dominicanos, campesinos, dueños de tierra que viven de eso, para ubicar una empresa del porte de una empresa internacional de la magnitud que es Barrick, la quinta más grande del mundo. Totalmente. En explotación de oro. Sí. Y entonces usted se va a quedar con lo que ella paga de impuestos muy feliz, porque ese es mi principal contribuyente. Óigame, le tengo que decir, gobierno, espérate, que está sacrificando no solamente gente dominicana, está sacrificando suelo, medio ambiente, agua, recursos naturales importantes para el futuro de una isla que tiene altos riesgos ambientales, porque esta isla en el Caribe tiene altos riesgos ambientales. Entonces, ¿qué estamos hablando? Me hablabas de costo, me hablabas de beneficios, me hablabas de gran contribuyente. ¿Tenemos conciencia de realmente qué es lo que le deja Barrick Gold en términos económicos e incluso el propio gobierno? ¿Con qué se quedan? ¿Qué no nos dan de lo que nos corresponde? ¿Tenemos conciencia de eso? Marisa, vamos a ver esos números a la vuelta. Vamos a la pausa rapidito y venimos de una vez. Esos numeritos dando... Aquí estamos de regreso, Marisa, y ese cuadrito yo quiero verlo. Tú quieres verlo, tú sí, quieres que te lo vea. Porque la verdad, la conciencia de mucha gente es de que que Barrick no paga un dineral. No, mira, Barrick paga 3 impuestos, fundamentalmente. El retorno neto de fundición, que eso lo paga por el recurso que saca de la República Dominicana. Tú dices, ¿eso se puede asemejar a pagar el recurso? Hipotéticamente. Lo podemos poner aquí, Marisa, a ver si la gente... yo me lo sé. Mira, a ver, mi querido, a ver si me ayudas ahí, nada más para dejarlo ahí frisadito, y Marisa nos dé esas explicacioncillas, míralo ahí. Míralo ahí. En la primera columna es el retorno neto de fundición, que se paga por el recurso, el derecho a explotar ese recurso, paga ese impuesto. Y todo el mundo puede tener una idea precisa. Si yo digo, ven acá, ¿de qué monto estamos hablando como pago de ese recurso? 345 millones de dólares desde el 2013 al 2020. Y estiman para el 21 a lo mejor 40, 50 millones. Tú dices, el impuesto sobre la renta, no hay que explicarlo, todo el mundo sabe porque toditos los que tenemos un trabajito pagamos impuestos sobre la renta. Y nos presionan bastante. Efectivamente. Barrick paga una tasa de 25. Es 27 que está establecido en el Código Tributario, claro. Pero ella, la pobrecita, la pobre Barrick son 25, claro. 2% menos. Claro. ¿Cuánto ha pagado de impuestos sobre la renta? 812.4 millones de dólares. Y se estima que pagará 70, 75 para el 21, pero yo tengo cifra confirmada, 812.4. Y la participación en las utilidades netas, cada vez que veo ese nombre, es como si me dijeran que yo efectivamente gobierno, tengo una participación en las utilidades de Barrick. Nosotros sabemos qué cantidad de oro se saca, nosotros sabemos el quilataje del oro, nosotros tenemos esa información. Nosotros tenemos idea de lo que saca, de lo que exporta de la República Dominicana, el valor de las exportaciones de oro, plata, cobre y zinc, que el peso es menudo, sabemos. Pero tú dices, ¿el quilataje quién es que me lo determina? A lo que diga Barrick. Barrick es la que dice. Exacto, lo que tiene este quilataje. El gobierno dominicano alguna vez ha hecho una auditoría o ha pedido, yo quiero muestras. Venga acá, ¿quién se queda con una muestra aquí de las exportaciones de Barrick de cada año? ¿Qué puede hacerla? Yo quiero que me analicen eso y me digan cuál es el quilataje. ¿Eso le corresponde a Energía y Minas? Eso debiera corresponderle a la Dirección de Minería. No, mire, nosotros cada cierto tiempo tenemos que hacer una verificación de quilataje, porque tenemos que conformarnos con que usted diga que es tanto el quilataje del oro que usted está explotando, pero nosotros no lo tenemos confirmado, y el reporte suyo es un reporte interesado, porque usted es la empresa y la dueña de eso. Diferenciar el quilataje puede representarle a usted mucho beneficio, entonces yo tengo la responsabilidad como gobierno, como representante de la sociedad dominicana que tiene que defender ese recurso que está ahí, que es colectivo, que es del pueblo dominicano, yo tengo que hacer las verificaciones
pues no se hacen. Y si se hacen, cosas que yo tengo mis dudas, nunca se han dado a conocer. Porque ese es otro problema. ¿Cuánta información velada, secreta, se manejan desde el gobierno? Cuando el gobierno dominicano debiera ser un ejemplo de transparencia, porque venga acá, el gobierno es todos los dominicanos. Entonces, así debiera ser. Bueno, pues, por PUN tenemos 834. Cuando tú sumas todo eso, del 2013 al 2020, los pagos de Barry son 2.130 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Eso no es que sea poquito. Barry, oye, si le ponemos el lápiz como debe, te aseguro que deben pagar más. Son 100.000 millones de pesos. Y yo tengo la obligación de preguntarme. Así como digo, lo de Barry no se corresponde, tengo que preguntarme, gobierno dominicano. Buena parte de todo eso es el gobierno de Danilo Medina, 2013-2020. ¿Qué ustedes hicieron con ese dinero? Supuestamente Barry tiene establecido por la ley 6400, aquí todas las empresas mineras deben pagar 5% sobre sus beneficios a las comunidades. El contrato con Barry fue muy bonito. No, Barry no quería tener que bregar con comunitarios, con autoridades municipales y ese mundillo de allá abajo que lo único que hace es complicarme la vida. Muy bien. Yo lo pago al gobierno y el gobierno que lo transfiera a los ayuntamientos. ¿Cómo se transfirió? O al municipio. Pregúntate. ¿Cómo? ¿Tú sabes cuál es la cuenta? Hay que dejarla que suene. ¿Tú sabes cuál es la cuenta? En el 2013 no se transfirió nada, en el 2014 tampoco se transfirió nada, en el 2015 transfirieron 50 millones de dólares y a partir de ahí han transferido 200 millones de dólares fijo. A Tony Isa Conde, ministro de Energía y Minas, digo, Tony, la historia de los 200 millones de pesos anuales, ¿en qué se fundamentan? Porque la ley, es incumpliendo la ley que estamos, la ley 6400 establece el 5% de los beneficios, el 5% de los beneficios declarados por Barry, y Barry tiene que entregar sus estados financieros auditados a la Dirección General de Impuestos Internos para pagar los impuestos de cada año. El gobierno no puede argumentar que no tiene la información, y se acordó por el contrato que él lo transfería de lo que Barry pagara, entonces el gobierno asumió el costo del 5%, paguen el costo del 5%, pero no son 200 millones. Y tú te preguntas, si FOMISA ha recibido 1.050 millones del 2013 al 2020, saque usted el promedio para que usted vea. Por favor. Entonces, tú dices, óyeme, no solamente hacen malos contratos, además de lo que lo hacen como malo, lo hacen peor en la ejecución. Pero no es casual. No, claro que no. Porque tanta ingenuidad, por favor, y tanta ignorancia, yo no creo, en esa ingenuidad yo no creo para nada. A mí que no me digan que es por, y además tampoco que me digan que es por ignorancia. Yo lo único que he trabajado en la administración pública y lo que sé lo aprendí en la administración pública, y sé que la tecnocracia de Estado, si trabaja en favor de la institución en la que está, lo hace bien. Bueno, Marixa, se terminó el tiempo y entonces... Concho, caramba, pero se termina el tiempo. Pero ven el jueves. Ella viene el jueves, hombre. Ya viene el jueves porque estos numeritos hay que seguir actualizando, señores. No, mira. Y ahí está el decreto de Lionel. Ese decreto es muy importante. Hay que recordárselo a Lionel. Hay que recordárselo a Lionel, sí, porque aquí los políticos se olvidan de todas las barbaridades que hacen. Y sobre todo la gente, porque aquí lo que hacemos es un ejercicio de recorrer las galerías de los examores, de me conviene, o sea, del más malo o el menos malo. No, señor, eso no puede ser. Marixa, nos vemos el jueves. Si no me brinda de nuevo café, te voy a desacreditar. Lo que quieras. Así, ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tu público. Al tuyo, un abrazo. Nos vemos mañana. ¿Cómo no?